Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Este vídeo es muy importante para usted, para que pueda entender y descubrir aquello que han mantenido oculto durante generaciones, centurias o milenios, me atrevería a decir. Nacemos genios y nos vuelven estúpidos. Yo le pido encarecidamente que vea este vídeo porque en él se dan unas claves sorprendentes. Verá, hace años, y vamos a empezar en el Génesis, la NASA, decidió contratar a dos científicos. Concretamente al doctor George Lance, vamos a hacerlo bien, y el doctor Bert Hartmann, con J, aunque parezca raro. Contrata NASA a estos dos científicos. ¿Por qué contrata a estos dos científicos? NASA decide evaluar el potencial creativo de su personal y para ello contrata a estos dos tipos para que desarrollen unas pruebas altamente especializadas con las cuales se proporcionarán los medios para medir efectivamente el potencial creativo del personal que NASA tiene a su cargo. Para NASA era importante saber si tenía contratado a estúpidos o tenía contratado a genios. El caso es que efectivamente las pruebas finales o el resultado final fue muy exitoso para NASA. Los resultados fueron muy buenos, quedaron muy satisfechos y descubrieron que la gente que trabajaba para NASA pues tenía unas u otras capacidades. Pero estos dos científicos, el doctor George Lance y Bert Hartmann, digamos que les pareció tan interesante el resultado que le suscitaron muchas preguntas a raíz de este estudio. Empezaron a pensar, o se hacían preguntas tales como ¿de dónde viene la creatividad? ¿La creatividad es innata o se aprende? ¿Nace la creatividad de nuestra experiencia personal? Se hicieron muchas preguntas estos doctores, muchas. Y para ello, bueno, pues decidieron ampliar el estudio. Lo ampliaron y para esa ampliación de estudio eligieron a 1.500 niños. Vamos a ponerlo aquí en otro color. Eligieron a 1.500 niños con edades comprendidas entre los 4 y los 5 años. De los 4 y los 5 años. Cogen estos dos científicos, les hacen el mismo estudio que a los técnicos de la NASA, ingenieros, etcétera, a niños de 4 y 5 años. ¿Sabéis cuál fue el resultado de estas pruebas de alta capacidad? En estas pruebas lo que se intentaba, pues lo que se trataba era de proponer nuevas ideas, nuevos enfoques, soluciones innovadoras a problemas tradicionales o problemas nuevos. Descubrieron ni más ni menos que el 98% de estos niños eran genios. Ni más ni menos. Claro, esto sorprendió a Lance y a Hartmann. Dijeron, bueno, ¿qué demonios está pasando aquí? ¿Qué nos ocurre? Entonces, prosiguieron con otra siguiente etapa en el estudio. Una etapa adicional, debido a ese asombro de resultados de genios que habían obtenido, que a estos mismos niños les efectúan nuevamente el test cuando cumplen los 10 años. En una segunda etapa, a estos 1.500 niños les hacen el test cuando tienen 10 años. Ahí está. ¿Y sabéis lo que descubren? Que esos niños, con 10 años, ya no eran tan genios. El porcentaje de genialidad que les daba el test había bajado al 30%.
de genios. ¿No? Había bajado. Evidentemente, la cuestión no quedó ahí porque el estudio estaba revelando cosas muy interesantes y deciden, otros 5 años después, efectuar el mismo estudio a estos niños, cuando ya tenían 15 años. ¿De acuerdo? Y entonces, en una tercera etapa, a estos 1.500 niños, con una edad de 15 años, les hacen el estudio. ¿Sabéis cuál fue el resultado que obtuvieron? Ya no había un 30% de genios. El resultado que obtuvieron con 15 años es que esos genios se había reducido a el 12% de genios. ¿Veis una clara trazabilidad? Una clara tendencia, quiero decir. Una clara tendencia evidente. Pero los científicos, en vista de estos tristes resultados, decidieron ampliar el test. Y cogieron a hombres y a mujeres adultos. Hombres y mujeres adultos. Y les hicieron esa prueba de genialidad. Esa prueba de genialidad técnica que habían desarrollado, altamente especializada. ¿Sabéis cuántas personas o cuál fue el resultado? Vamos a ponerlo aquí. Hicieron una cuarta prueba con adultos. Solamente el 2% pudieron considerarse genios. Nada más. Imagínese usted, con 4 y 5 años, los niños eran capaces de desarrollar nuevas ideas, creativas, nuevos enfoques, nuevas soluciones a problemas. El 98%, geniales. Con 10 años, solo el 30%. Con 15 años, la cifra baja al 12%. Y cuando son adultos, se queda solamente en el 2%. Es evidente que de aquí se sacaron estos científicos unas conclusiones. El doctor Land y Bert Hartman. Ellos dijeron que existen 2 formas de pensamiento. Vamos a ponernos aquí. Dicen que existen 2 formas de pensamiento claramente definidas. Vamos a dibujar un cerebro. Vamos a intentar dibujar un cerebro. Vamos a ponerlo así de frente, para que usted lo vea. Imaginemos una persona. Y, bueno, pues esa persona, por supuesto, tiene un cerebro. Vamos a hacerlo bien. Un cerebro, como todos, evidentemente, algunos tienen más y otros menos, pero bueno. Esa persona tiene un cerebro. El doctor Land y Bert Hartman se dieron cuenta que existen 2 formas de pensamiento que se producen en el cerebro. Y esas 2 formas de pensamiento, vamos a poner que una tira en una dirección y la otra tira en otra dirección. Estas 2 formas de pensamiento están siempre en lucha, en una lucha constante. Una pelea con la otra. Son divergentes. Ellos la llaman pensamiento divergente y a otra la llaman pensamiento convergente. Vamos a ponerlo así. Una es divergente y otra es convergente. Descubren que hay 2 formas de pensamientos. Voy a poner desde aquí para que usted lo vea mejor. Bien. La divergente es, digamos que esta es la forma de pensamiento que genera nuevas posibilidades. Explora nuevas posibilidades, nuevas ideas, nuevos enfoques, nuevas soluciones a problemas. Y la convergente es una forma de pensamiento muy peculiar, porque es una forma de pensamiento en la cual la mente lo que hace es juzgar, criticar y evaluar. Una es creativa y otra juzga, critica y evalúa. Digamos que, para que usted lo entienda, los pensamientos divergentes son como una especie de acelerador, es un acelerador, y los pensamientos divergentes son un freno. Uno acelera y el otro frena. Vamos a ponérselo claramente para que usted lo entienda con un ejemplo.
Imagínese usted que cuando alguien le pide que propongas nuevas ideas, estás en algún sitio y te dicen, venga, propon nuevas ideas en el colegio, en el instituto, en la universidad, propon nuevas ideas. Lo que descubres durante ese proceso de aprendizaje que los niños tienen a lo largo de esos años, ¿no?, por eso va cayendo, es que en esos centros de enseñanza se les suele decir las siguientes frases cuando proponen esas nuevas ideas. Les dicen, eso ya se intentó, o esa idea es estúpida, eso no va a funcionar. Eso es lo que le dicen a aquellas personas que les enseñan, etcétera. Les dicen cosas así, ¿no? Son censores. Y lo que ocurre es que con esta censura, la mente divergente va perdiendo la batalla con respecto a la convergente hasta que finalmente es derrotada la divergente por la convergente. Digamos que esta mente queda atrapada y, bueno, pues con los años, sencillamente, pues como un candado, queda cerrada. La hemos perdido y solo trabajamos con la mente convergente. Nos enseñan, en realidad, con este tipo de técnicas, durante ese proceso de enseñanza, que debemos pensar con el miedo y que otra alternativa posible es inútil. Eso es lo que nos enseñan, ¿de acuerdo? Se puede ver claramente aquí que nosotros nacemos de una manera natural con un alto porcentaje de genialidad. Tal vez es un síntoma de supervivencia. Necesitamos ser geniales para sobrevivir en un medio hostil y digamos que a medida que se nos va metiendo dentro de la sociedad y se nos va enseñando, nuestra genialidad desaparece. Esto no acaba aquí. Hay un escritor que estudia el comportamiento humano, su nombre es Gavin Nascimento, como suena, Gavin Nascimento. Hizo este hombre, Gavin Nascimento, una serie de estudios sobre estos trabajos que habían efectuado tanto George Land como Bert Harman. Y a las conclusiones que llega el señor Nascimento es la siguiente. Él dice, el objetivo de todo esto no es demasiado difícil de entender. La escuela, como claramente es definida, en realidad es una institución que históricamente se ha establecido para servir finalmente a las necesidades de la clase dominante, no a las necesidades de la gente común. Para que la llamada élite mantengan sus manifiestos y lujosos estilos de vida, esto sigue diciéndolo el señor Nascimento, donde ellos contribuyen mínimamente a la propia sociedad, dice, para que la llamada élite mantenga su manifiesto y lujoso estilo de vida, donde ellos contribuyen mínimamente, pero disfrutan al máximo, esta élite entiende que los niños deben ser embrutecidos, lavándoles el cerebro para aceptar e incluso servir su rapaz sistema de escasez artificial, explotación sin fin y guerra constante. Eso es lo que dice. Claro, evidentemente, si entramos en contexto nos damos cuenta de esto. Es más, si usted se fija, a muchos niños que son considerados divergentes o rebeldes, hoy en día ya los han etiquetado como enfermos. Hay un corporativismo ahí entre este tipo de cuestiones y aquel que es muy divergente es un enfermo. ¿Cómo podemos recuperar nuestra creatividad? ¿Cómo podemos volver a pensar como niños? Bueno, pues en realidad deberíamos quitarnos, como que fuera un abrigo, quitarnos esos estereotipos que tenemos sociales de conocimiento, de ideas, de forma de pensar, no ir como todos los borregos hacia una misma dirección. ¡Hala, mirad, han dicho esto, venga, todos por allí! Sino tener un nuevo enfoque. Decía Gandhi que la verdad, aunque esté en minoría, sigue siendo la verdad. Incluso decía Gandhi, aunque esté en la minoría de uno, la verdad sigue siendo la verdad. Usted puede hacer una prueba muy interesante. Y esto lo dice concretamente el doctor George Land, no lo digo yo, es una prueba que propone. Dice, coja a un niño de 5 años, siéntele a la mesa y cuando usted esté comiendo con él, pregúntele cómo se podría mejorar un tenedor. Pregúntele, ¿cómo podrías mejorar este tenedor?
Ya verás como el niño te empieza a sacar ideas y propuestas. ¿De acuerdo? Pues toda esa forma de pensar es dinamitada literalmente, como así lo pudieron demostrar estos dos científicos a raíz de los estudios que solicitó NASA. Lo voy a dejar aquí, el vídeo ya tiene la suficiente longitud. Conozco un caso práctico de todo esto que algún día os contaré. Si tenéis un especial interés, pues la próxima semana podemos hablar de un caso práctico de algo que ocurrió concretamente en España. Pero lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado y que con todo esto usted empiece a entender que cuando se hacen todas esas modificaciones legislativas para cambiar la forma de enseñanza, la LOGSE, la LOMCE, la LOE, la LODE, sabéis que cada vez que entra un partido político, cambia la ley, la forma de enseñanza, lo que hacen es sencillamente modificar el lavado de cerebro y cambiar el brainwashing, ¿no? Lavado de cerebro, lo cambian, lo modifican a los intereses políticos de esas minorías que quieren vivir lujosamente, como indicaba anteriormente el escritor Nascimento. Hasta aquí hemos llegado. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.